Qué privilegio volver a tener con nosotros aquí en Radio High a uno de los hombres que más puede enseñar de bioética desde la visión judía. Mire, hace muchos años, éramos muy jóvenes, él tenía una columna aquí diaria y ya se mostraba con una profundidad y con una capacidad docente sorprendente. Bueno, en el tiempo ha ido profundizando, profundizando, escribiendo y siendo hoy a nivel mundial uno de los grandes referentes que hacen justamente a los temas, porque bioética ¿qué es? El tema existencial de todos los días, el suyo, el mío, en distintos aspectos. Hoy vamos a hablar con el rabino, el doctor Fischer Slager, sobre adopción, un tema que para muchos es tan importante y que también sobre esto nuestra identidad religiosa judía, cultural, normativa tiene para enseñar. Querido rabino, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Miguel, muy buen día. Muchas gracias por comunicarse y muchas gracias, por supuesto, por la presentación. Más que merecida. ¿Qué nos cuenta sobre este tema, como decía, ¿no? Que a tanta gente toca y que muchas veces, más allá de las dificultades legales, bueno, hay también un marco que entender desde lo religioso. Tal cual, tal cual. Y la verdad que hay una muy buena noticia, dado que en el día de ayer, luego de bastante trabajo que hemos realizado, yo colaborando con el juzgado de familia número 4 y 5 de La Matanza, nuevamente hemos podido realizar un cambio de paradigma en lo que se daba en la adopción, y vamos a explicarlo ahora eso, fundamentado desde nuestras bases bíblicas y talmúdicas, digamos. Nuevamente, la relevancia, ¿no es cierto?, de la tradición y de la cultura judía para resolver problemas, no solamente de los propios judíos, sino en general de toda la sociedad. Ujú. La adopción en términos internacionales se entiende como el acto jurídico que crea un vínculo paternal o maternal entre adoptante y adoptado, por supuesto con sus mismos efectos legales, pero que se debe considerar múltiples factores para el desarrollo, para el bienestar emocional del niño, y entre ellos lo que se está llamando ahora la identidad religiosa. Ya desde la psicología, tratados como el de Daniel Smith o el de David Borzinski demuestran, y son reconocidos muy ampliamente, que la congruencia cultural y religiosa entre adoptado y adoptante facilitan lo que ellos llaman los ajustes emocionales para que sean más saludables y para que promuevan el sentido de pertenencia y de seguridad, tanto del adoptado como del adoptante. Desde lo jurídico en Argentina, por supuesto, la pertenencia religiosa, ¿no es cierto?, es reconocida ya desde la Convención sobre los Derechos del Niño, que se adopta en 1989 por las Naciones Unidas, en donde los artículos 14 y 30 hablan no solo del deber de respetar el derecho del niño a la libertad religiosa, sino de la prohibición de privarlo de su fe o incluso de emplear su propio idioma cultural. Es decir, en la adopción debe considerarse la cuestión religiosa para respetar y promover el desarrollo cultural y espiritual del niño. Esto es reconocido incluso internacionalmente, en España con la ley de adopción internacional, en el Reino Unido también, en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo confluye esto con la ley que nosotros tenemos amparado por la Constitución, en el artículo 14 de libertad de culto? En 1957, la Corte Suprema de Justicia falló en el sentido de que había un niño de 4 años y medio, bautizado católico, por el rito católico, que quería ser adoptado por una familia judía, ¿no es cierto? Ujú.
En primera instancia, la Cámara Civil le negó esa adopción por incompatibilidad religiosa. Luego, la Corte Suprema abrogó ese fallo, abrogó ese fallo y dijo que no, que eso sería un acto discriminatorio de orden religioso. Es decir, cuando la religión obstruye u obstaculiza este proceso de adopción. Y eso lo toma en el marco de, por supuesto, el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad de culto, congruente con el actual Código Civil y Comercial, el artículo 595, cuando habla que el derecho del derecho del niño a preservar su identidad, entre ellas la identidad religiosa. Ahora bien, y aquí hay una diferencia que estuvimos trabajando en el juzgado, y la verdad que yo felicito a la jueza Maite Herrán, que es la titular del juzgado, por semejante fallo y la verdad por su trabajo con compromiso, con seriedad, y la verdad que es una muy buena noticia tener jueces de familia, digamos, con ese compromiso y con esa seriedad. ¿Qué es la diferencia entre lo que es la formación religiosa, ¿no es cierto? Que claramente la formación religiosa de un niño a ser adoptado no aplica cuando tiene corta edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los 4 años y medio, que es el niño sobre el cual falla la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en ningún momento se habla de la identidad religiosa, porque, por ejemplo, con religiones como, por ejemplo, la judía, en donde la pertenencia, la membresía al pueblo judío es por nacimiento, dado la matrilinealidad, ahí hay una identidad religiosa más allá de su formación. Si estamos hablando de un niño de 1 año, ¿qué formación puede llegar a tener? Pero sí tiene la identidad. Bueno, esto es un componente nuevo que viene explicitado o enseñado a través, y estos son los fundamentos también, a través de las enseñanzas bíblicas y talmúdicas, como por ejemplo, en principio, la pertenencia a un pueblo a partir del criterio de matrilinealidad, lo que los romanos llamaban el iuris sanguis, el derecho de sangre, que ya hay una identidad religiosa más allá de su formación, y por supuesto, esto por supuesto dado a partir del Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 3 y 4, y la obligación de educar al hijo en la fe judía, basado en el Deuteronomio 6, 6, 7, que lo repetimos 2 veces por día, que es la oración del Shema, ¿no es cierto? A la vez, también la familia judía, adoptando a un niño que tiene identidad judía, lo que va a garantizar es que no solamente reciba esa educación judía basada en preceptos, en festividades, en la historia y en los valores judíos, sino también lo que se llama rituales de paso, el Brit Milá, el Bar Mitzvah, el Bat Mitzvah, ¿no es cierto? Conforme a que en la congregación, ¿no es cierto?, haya una dirección basada en la ley, tal como lo preceptúa en números, en Bamidbar, en números 15:15. Es decir, ya hay desde el punto de vista bíblico todo un concepto de integración y de sentido de pertenencia y apoyo social dentro de la comunidad, facilitado por la familia judía. Y todo eso se resume básicamente en otros 2 preceptos, que es el de Shalom Bait, el de Gesed y el de Tzedaká. Shalom Bait, que es la paz hogareña, ¿no es cierto? Es decir, conformar un ambiente respetuoso y armónico, que es crucial para el desarrollo emocional y espiritual reconocido en la ley y desde la psicología, y por supuesto los preceptos de Tzedaká y de Gesed, Tzedaká como la justicia solidaria y Gesed como la bondad piadosa, en donde adoptar a un niño es básicamente el cumplimiento en mayor escala de estos 2 preceptos a la vez, sabiendo que desde el Talmud, en Baba Batra 9a, regla que el que hace Tzedaká es como el que iguala
todos los otros mandamientos combinados, es decir, porque es un acto supremo de justicia y de misericordia. Todo ello, también por supuesto vemos en otros textos, también talmúdicos, como en Kiddushim 29a, que especifica la obligación de los padres para no solamente enseñar Torá, sino casarlos e instruirles en un oficio. Es decir, que la adopción de un niño desde la cultura judía es asumir todas esas responsabilidades educativas, morales, más allá del cuidado físico y emocional. Es más, en el Tratado Sanedrín 19b, y esto está en el fallo del juzgado, indica que también adoptar un niño por una familia judía, en este caso, está profundamente arraigado a la preservación de su biografía, a tal punto que ahí en Sanedrín 19b dice que quien adopta un niño se lo considera como si ese niño fuese biológico, como si hubiera parido ese niño, asegurando que el adoptado crezca en un entorno que respete, nutra y transforme su herencia en legado. Es decir, lo que dictamina este fallo a partir y fundamentado por las bases bíblicos y talmúdicas es que en congruencia con el derecho moderno, respetar y promover mecanismos de prevalencia en respeto de la identidad religiosa, cualquiera sea, puede ser católica, puede ser judía, puede ser musulmana, en el proceso de adopción, no solo es una cuestión legal, sino también es una cuestión ética que impulsa de forma saludable, armónica, el bienestar emocional del adoptado y la adoptante, respetando el derecho fundamental por ley a su identidad religiosa y respetando también la libertad de culto sin incurrir en discriminación de orden religiosa por exigir legalmente la concurrencia religiosa entre adoptante y adoptado, sin exigirla, porque eso sería un acto discriminatorio, pero tampoco la sugerencia que en su momento lo dio un jurista argentino que se llama García Cantero, muy discordante y totalmente contraria a todas estas virtudes que hemos mencionado, que es imponer la obligación al adoptante de mantener al adoptado en su otra religión, sino crear mecanismos de prevalencia, ¿no?, para respetar esa identidad religiosa. Y la verdad que el fallo es ejemplar y pone de vuelta en el tapete el concepto de identidad religiosa diferenciado de la formación religiosa, que solamente se da a una edad ya de adolescencia, ¿no es cierto? Pero tampoco la exigencia de congruencia religiosa entre adoptante y adoptado, que conlleva una discriminación por obstaculizar el proceso de adopción. Bien, yo les quiero contar a los oyentes que estamos escuchando al Rabino Slagen, no es inteligencia artificial. Lo que acaba de citar de fuentes es una biblioteca completa. Cuando usted va y pregunta algo y le traen todos los elementos, es realmente, eh, no sé cómo ni siquiera adjetivar todo lo que ha traído en términos de fuentes para entender este tema tan particular, incluso diciendo, y esto también creo que está ahí totalmente claro, claro, es muy distinto cuando una pareja adopta a un recién nacido, ¿sí?, un bebé, como habitualmente conocemos, que cuando alguien adopta a un niño con una edad más avanzada. Y entonces ahí es donde hay que comprender esto que está planteando el rabino Slagen con estos elementos y donde la identidad religiosa es un aspecto muy significativo en la vida de las personas y de las familias, y todo lo que el rabino ha planteado de esa armonía necesaria entre los adoptantes y el adoptado. Rabino, simplemente para cerrar, y otra vez, vuelvo a decir, es una persona de carne y hueso con quien estamos hablando, aunque no parezca. Digo, claro, hay también, usted lo dijo, un tema que tiene que ver con los rituales, con la vida práctica religiosa, en el caso del judaísmo, que claro, cuando un chiquito es un bebé y es adoptado, bueno, rápidamente
se incorpora con el Brit Milá, la circuncisión, el caso varón, etcétera, etcétera, con los rituales. Cuando ya es un poquito más grande, esto, claro, es otro desafío. ¿Qué es lo que usted diría desde el punto de vista más simple para aquellas parejas que están pensando en una adopción? ¿Qué les recomendaría? Yo les recomendaría, por supuesto, que adopten, seguro que adopten. Es el acto combinado entre Tzedaká como justicia solidaria y Gesed como bondad piadosa, es decir, el hacer bondad por sí misma, por la virtud del acto bueno, porque es todo ese acto combinado, ¿no? En el mayor exponente de justicia solidaria y de misericordia. Y por supuesto, a ver, que adopten, no importa, siempre, por supuesto, la gente quiere adoptar chicos cuanto más de corta edad, mejor. Pero la verdad es que eso también es un acto de mucha injusticia y de discriminación, Mm. ¿cierto? Porque hay muchos chicos de, no sé, 8, 10, 12, 13 años, 14 años, 9 años, que están en situación, y mucho más cuando son niños que están en especial estado de necesidad, ¿no? Su adopción, según los preceptos que ya hemos mencionado, manifiesta justamente el acto más supremo de justicia y misericordia para quien sea creyente. Bien, tiene justamente una de las recompensas más importantes que hay, ¿no? No se olviden que por el único precepto que Dios dice que se lo puede probar, cuando dice, si me querés probar, probame con este precepto, es el de Tzedaká, ¿no es cierto? Y ahí uno lo está cumpliendo de la forma más superlativa. Y para el que no lo sea, con todas estas técnicas que hay de subrogación de vientre, bueno, hay chicos que están esperando por una familia para que les brinde amor, para que les brinde un espacio de armonía, de bienestar. No hace falta empezar a hacer todas estas cuestiones de técnicas de reproducción asistida, cuando ya hay muchos chicos esperando por una familia, por un papá, por una mamá y por un hogar que les dé contención, con lo cual el mejor ejemplo que pueden hacer es adoptar un niño, una niña, y mucho más, como dije antes, cuando están en estado de necesidad. Si es una familia judía, puede adoptar a un niño, sea judío o sea no. Por supuesto, en el judaísmo existe también la conversión sin ningún tipo de problema, siendo asesorado por un rabino competente, cómo hacer también para que el niño pueda comenzar a instruirse y comenzar el proceso de adopción, en el cual hay que aclarar, que el Talmud dice que el Ger Tzedek, es decir, la persona que adopta la religión judía, está en el nivel más alto, porque no necesitando ser judío para rendir culto a Shem, porque puede ser un Ben Noach con los 7 preceptos, Ujú. acepta sobre sí en lugar de 7, 613, con lo cual no solamente es judío lekol davar, es decir, judío 100%, sino que además está en una escala incluso superior. Recordemos solo para cerrar, Rabbi Akiva, ni más ni menos, Tal cual. Ruth, la abuela del rey David y de quien descenderá el Mashiach, nada Tal menos, cual. digo, es tan claro. Disfrútenlo, yo se los digo al rabino Slagen, nacido en estas tierras, porque, bueno, hoy es un rabino del mundo y yo creo que cada vez más va a ser convocado en distintos lugares del mundo. Ya ven lo que está haciendo en términos de incorporar esta visión judía en el plano de la legislación, en términos muy concretos, la bioética judía que tiene tanto para decir y es tan moderna a la vez que tan antigua. Rabino, como siempre, un placer enorme. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El rabino Fischer Slagen, el tema de la adopción, como dijo, el acto supremo de amor.